¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Código Vital. Yo soy Daniela Ganosa. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy nuevamente de algo que ya hemos hablado, pero vamos a profundizar muchísimo más, porque es importantísimo. Ya les he dicho, mi gente, que los japoneses dicen que la muerte empieza por el intestino. La vida también empieza por el intestino. Vamos a hablar más de microbiota. Nos vamos a meter de lleno en el tema de microbiota. Vamos a estar hablando de microbiota solamente por una hora. Y vamos hasta Venezuela con la doctora Romina Nicola. Ella es cirujano. También es pediatra y especialista en ciencias de la nutrición y medicina de longevidad. Por supuesto, medicina funcional. Romina. Bueno, y también Romina es Miss Venezuela. Romina, bienvenida. Miren Hola, esa belleza. Dani. Por supuesto que es Miss Venezuela. Pero qué belleza, Gracias, por Dios. Dani. Bueno, Dani, gracias por esta introducción, gracias por la invitación a tu podcast y bueno, espero que la audiencia quede complacida con toda esta información que le vamos a estar compartiendo el día de hoy. Me acabas de escuchar decir esto, ¿no? Que la frase esta japonesa de que la muerte empieza por el intestino, y yo siempre digo que también la vida empieza por el intestino, es Sí, así que ya estamos enterados y que sobre todo yo creo que la medicina funcional hace un énfasis enorme, Romina, en que realmente lo importante que es la microbiota y que la vida empieza por allí y que todo empieza por ahí y que cuando todo o la gran mayoría de cosas empieza a desmoronarse, cuando el organismo empieza a no funcionar, es porque hay algo en la microbiota. Y también sí, vamos a hablar de microbiota de otras partes del cuerpo, ¿verdad? lógico, sí, señor. La microbiota es un tema fascinante, Dani. Hablar en la actualidad Uf, sobre microbiota trae muchos puntos a favor porque estamos viendo en la actualidad un sinfín de entidades médicas como obesidad, trastornos metabólicos como la diabetes, la resistencia a la insulina, condiciones autoinmunes, alergias, trastornos de fertilidad, y todos ellos de manera directa o indirecta van a estar relacionados con la microbiota. Pero más allá de la novedad de todo este tema de la microbiota, que en realidad no es nuevo, porque desde que se descubrió el genoma humano hace unos 25 años atrás ya se venía hablando de la microbiota, solo que recientemente pues ha estado en auge, también ha sido un tema muy controversial, eh, especialmente desde el punto de vista clínico, diagnóstico y terapéutico. ¿tanto tarda en llegar la ciencia al sistema médico, Romy? Es decir, hace 25 años se descubrió el genoma humano y apenas es ahorita, desde hace unos 5 años para acá, que uno viene escuchando el tema de la microbiota, 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 pero en realidad es de muy larga data este Sí. tema desde que se viene cuestionando el ímpetu de la microbiota en nuestra salud en general. Ahora bien, Dani, sí, se habla mucho de la microbiota y se habla mucho del microbioma, pero yo creo que al hablar de microbiota y de todas las funciones que desempeña esa microbiota, realmente tenemos que estar seguros, sabemos lo que es la microbiota, realmente estamos Mm, conscientes de lo que es. ok. Y es que tenemos que comenzar a ver esa microbiota como si fuese un ecosistema. Es Un que lo es. ecosistema, un ecosistema en donde aprenden a vivir en Yo creo conjunto, que tiene no su solamente propio IQ. literalmente, sí, y ahí aprenden a convivir no solamente bacterias, porque la gente solamente habla de bacterias. A ver, allí habitan otros microorganismos, allí también habitan virus, habitan protozoos, habitan hongos. Y es tan interesante que la gente solamente habla de la microbiota intestinal. Tenemos microbiota en otras áreas del Por cuerpo. Hay una supuesto. microbiota oral, hay una microbiota vaginal, hay microbiota en la piel y en un sinfín de otros órganos también hay microbiota. Y ¿Ok? están conectados todos. Todos están conectados por esos ejes fisiológicos de los que vamos a hablar más adelante. Exacto. Y más importante que los microorganismos per se, que el grupo grande pues, de Ujú, ujú. microorganismos, es importante entender que dentro de esos microorganismos también hay géneros. Así como están los diferentes grupos familiares, ¿sabes? Están los Martínez, están los López, están los Exacto. Pérez. Asimismo, dentro de esos grupos familiares hay primos, hay tíos, hay hermanos, Wow. hay primos hermanos. Y lo mismo pasa dentro de la microbiota. Dentro de la microbiota hay especies. Y la gente Relacionadas. dirá, ¿y de qué importa conocer las especies o los géneros o las cepas bacterianas? Sí importa, Dani, porque cuando hablamos de salud en general, la salud no necesariamente implica el hecho de tener un sinfín de bacterias, un montón de bacterias, una gran cantidad de bacterias. No necesariamente. Lo que importa de la microbiota es la diversidad, es la proporción de todos esos diversos géneros dentro de los grupos de los microorganismos que venimos hablando, de las bacterias, de los hongos, de los virus, de los protozoos. Son esos Ujú. géneros los que realmente importan, porque aunque suene un poco utópico,
dependiendo de los géneros de esos distintos microorganismos que habitan allí dentro de la microbiota, es que se van a desempeñar las diferentes funciones que se encarga de cumplir esa microbiota dentro de nuestro organismo, ¿vale? Y todo eso es Entonces sí, diversidad, claro. claro, de toda la diversidad. No es de tener un montón de bacterias y ya, es quienes están conformando Tienes, ese montón de exacto. bacterias. No, bromeaba yo en el primer episodio con un doctor que nos hablaba un poquitito de la microbiota, porque tocamos, o sea, tocamos el tema, pero no a profundidad como lo vamos a Claro. tocar hoy. Y yo decía, Ajá. hasta en eso se tiene que tiene que haber diversidad y inclusión. Tiene que estar, ¿sabes? Pues Tienen que sí. estar los LGBTQ, los asiáticos, los Black Americans, los African Americans, los blancos, los, todos, los nativos, todos. O sea, es que se necesita tener Sí. de todo. Sí, ¿Cómo pues hacemos para tener de todo, Romina? sí, y bueno, y esos son tópicos que vamos a ir discutiendo Sí. poco a poco, Dani, pero yo necesito, a ver, yo soy un poco picky cuando yo hablo con mis pacientes Sé acerca pique, todo de lo la pique que microbiota, quieras. ¿no? Y es porque antes de llegar a realmente qué va a alimentar esa microbiota, qué me va a permitir ampliar la diversidad, hay que entender tantos conceptos básicos primero, Dani, dentro de la microbiota, porque es algo fascinante, pero también es algo profundo, ¿no? Y aunque no vamos a entrar en muchos tecnicismos, sí me gustaría que la gente entendiese el trasfondo que Por hay detrás de esas supuesto, es bacterias, ¿sí? importantísimo. Y hay muchos términos que tienden a usarse indistintamente junto con la microbiota, y es el famoso microbioma, ¿ok? No son lo Y mismo, no es aunque lo se mismo. parezcan, microbiota y microbioma. Ya sabemos que la microbiota son todas esas bacterias o esos microorganismos pues, que están viviendo allí, que se están alojando allí en ese órgano. Entonces, ¿qué es el microbioma? Va un poquito más profundo, Dani, porque ¿sabes qué nos dice el microbioma? ¿Cuáles son los genes que contienen esos microorganismos? ¿Qué hacen esos microorganismos? ¿Y qué impacto tienen entonces esos microorganismos en nuestro estado de salud? ¿Vale? Entonces, el Wow. microbioma es mucho más extenso y cuando yo le explico a mis pacientes la importancia real del microbioma, ya date cuenta de la diferencia, No, ¿no? Microbiota, totalmente. ¿quiénes son los microorganismos? Pero microbioma, ¿qué son lo que hacen? ¿Cuál es su carga genética? ¿Qué es lo La que realmente carga está condicionando genética, a las funciones? que es lo que nos Entonces, condiciona, como tú dices, o sea, y sí, también saber, me imagino, Romy, o sea, ya tú sabes qué es por lo dónde que, voy. qué es lo que va a detonar cierto Exactamente, gen que tú tienes exactamente. predisposición, porque no es como que, mi madre era diabética, mi padre, yo también voy a ser, no. ¿Cuál va a ser ese detonante de ese gen para que tú te enfermes? ¿O qué es Claro, lo que tú vas a hacer para prevenir que ese gen en eso se desate y te cause la enfermedad? claro. Así mismo, Dani, así mismo Claro. como lo comentas, cariño. Entonces, ¿qué es importante aquí, Dani? Antes de seguir avanzando en el tema de la genética, que lo vamos a comentar, de hecho, ahorita. Yo cuando hablo a mis pacientes acerca de la microbiota, yo les explico algo autodidacta que los pacientes les gusta mucho y lo entienden, pues la complejidad. Sí. Y son las famosas 3P. ¿Tú has escuchado de las 3P, Dani? No, cuéntame, ahora esa sí no la sé. Mm. Prebiótico, probiótico, posbiótico. ¿Y lo has oído? Bueno, de esa Ahora sí manera ya. yo le explico a mis pacientes. Entonces, ¿qué es un prebiótico, Dani? Es el sustrato. Es el sustrato que le va a servir de alimento a ese conjunto de microorganismos vivos que se encuentran dentro de tu intestino, ¿vale? ¿Cuáles son los Claro. prebióticos? También lo vamos a discutir. Yo lo digo siempre Ajá. como que construir las casitas antes de poblar el pueblo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, Claro, porque es el alimento. es el alimento. El probiótico es la bacteria en sí, la bacteria viva que se encuentra allí colonizando tu intestino, ¿cierto? Exacto, pero hay que Pero darle esa bacteria alimento. necesita alimentarse, así como Exacto, tú necesitas alimentarte para sobrevivir, así la microbiota, o sea, las bacterias, los microorganismos que viven dentro de esa microbiota también necesitan alimentarse y se van a exacto, alimentar de lo que tú te alimentas. exacto. Claro, Y de acuerdo a lo que tú te alimentes, es que van a es crecer las buenas bacterias o las malas bacterias. Entonces, no es como que yo me como un pancito con mermelada y mantequilla todos los días en el no, Dani, desayuno. es como un jardín. Exacto, La y luego me microbiota es un como jardín. unos chitos y un gansito y tomo alcohol y entonces estoy alimentando a mi microbiota. Estás alimentando a la pésima, mala microbiota que te va a A la enfermar. proinflamatoria. Exacto, Entonces, si vemos la microbiota como un jardín, tú plantas tus plantas, valga la redundancia, pero depende del cuidado que tú le des a, a claro, esas plantas de tu claro, jardín. En tu claro. jardín crecerán flores o crecerá maleza, ¿cierto? Pues lo mismo Exacto. pasa con la microbiota. Entonces,
Ya sabemos lo que es un prebiótico. Es la Prebiótico. fibra, son los polifenoles, es el alimento, es el sustrato de esa bacteria. Ahora, Nómbrame algunos alimentos, los que van a Ujú. darle los alimentos a esa buena bacteria que tenemos que poblar, lógicamente, de buena bacteria, pero esa bacteria Claro, tiene que alimentarse. ¿Cuáles son esos alimentos? fibra, Dani. La fibra está presente en vegetales, la fibra está presente en frutas, la fibra también está presente en muchos almidones. Ahora bien, no son solamente temas de fibra, también hay los polifenoles, que son compuestos bioactivos que están presentes en muchos alimentos y los debes haber Por escuchado, supuesto, como por los ejemplo en polifenoles y los son frutos rojos. antioxidantes, completamente, claro. Exactamente. Los Como los frutos frutos rojos. rojos, las fresas, las frambuesas, las moras, los Sí, arándanos, el sí. té verde, el chocolate oscuro, el cacao oscuro, el café, el aceite de oliva extra virgen, ¿ok? La cúrcuma, por ejemplo. La Entonces, hay cúrcuma. muchos alimentos que también son ricos en estos compuestos bioactivos, como los polifenoles, que son un excelente sustrato para la microbiota y para esa barrera intestinal, que es la casita donde se alojan todos esos microorganismos, ¿vale? Sí, ¿Qué crees tú que es la tercera P? Porque ya dijimos la pos, primera y la segunda. posbióticos me dijiste. Es el posbiótico. ¿Y Y sabes qué eso es lo sí nadie triste? sabe de los posbióticos, así que 20 puntos. merece una tremenda explicación, porque nadie te habla de posbióticos. Lógico, y es lo más importante y es de lo que menos se habla y por eso Oh, lo traigo a wow. colación, porque el secreto de la microbiota está en sus posbióticos. Uno no toma probióticos o tú no comes alimentos ricos en probióticos por la bacteria, sino por lo que esa bacteria es capaz de producir, Dani. Entonces, ¿por Claro. qué yo hablo de las 3 P? Porque ya sabemos que el prebiótico es el sustrato, el probiótico es la bacteria y el posbiótico es lo que esa bacteria es capaz de generar cuando se come el probiótico, cuando lo fermenta. Son Wow, metabolitos wow, activos que wow. produce la bacteria que se llaman posbióticos en medicina, ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son 3, Dani: acetato, propionato y butirato. Y es precisamente ese sustrato el que va a desempeñar todos los roles que esa Esa es la microbiota medicina. cumple Esa es en tu la organismo. medicina. No es la bacteria en sí, es lo No, que es capaz esa bacteria de producir cuando tú la alimentas correctamente, ¿ok? Es ese exacto. ácido graso de cadena corta, es ese posbiótico lo que va a potenciar la respuesta de tu sistema inmune, lo que va a crear el balance hormonal, lo que Exacto. va a aumentar tu defensa frente a patógenos, lo que va a modular tu inflamación, la que te va a ayudar a que esa microbiota produzca vitaminas, especialmente vitaminas del complejo B, lo que va a ayudar a que esa microbiota, a que ese intestino produzca y sintetice neurotransmisores, esos mensajeros químicos neuronales tan importantes como la serotonina, de la cual también debes haber escuchado mucho, Claro que sí. que nos da sensaciones de calma, de placer, de De tranquilidad. felicidad. En medio de todo el estrés necesitamos tanta serotonina. Entonces es ese ácido graso de cadena corta el que va a permitir sanar esa barrera intestinal, optimizar tu salud gastrointestinal y tu salud en líneas generales. Entonces no es el probiótico en sí, es el posbiótico, es ese ácido graso de cadena corta, es ese butirato especialmente, ese acetato, ese propionato. ¿Ok? Y Genial. como si fuera poco, Dani, que estábamos hablando de la genética, que yo sé que ese tema te gusta mucho. Resulta que tú debes haber escuchado en tal vez alguno de tus podcasts o alguno de tus invitados de que el microbioma, ojo, microbioma, no microbiota, No, no, no. microbioma se conoce como el segundo genoma. ¿Tú sabes lo que es el genoma? Es ese Bueno, vamos a explicar lo es que es el genoma. Claro que sí. eso, es toda la información genética que contiene un organismo o un individuo. Eso es lo que es un genoma. Y se dice que el microbioma es el segundo genoma humano, es Wow. el segundo genoma, ¿ok? Dentro de nuestro organismo Yo hay un diría más mapa bien que genético, ¿no? sí, señor, pero nuestro mapa genético, ¿tú sabes de cuántos genes consta, Dani? Nuestro genoma humano, el nuestro, el propio, nuestro genoma humano, Cuéntame. cuenta con 20.000 a 23.000 genes. ¿Tú sabes con cuántos genes cuenta el microbioma? ¿Con cuántos? De 3 a 9 Oh millones de my genes. God. 23.000 versus 3 a 3.9 millones. ¿Tú sabes qué traduce eso, Dani? Que el genoma humano, al menos en un 99%, está hecho de un genoma microbiano. Nuestra vida depende de Entonces, nuestras buenas bacterias, en otras palabras. exactamente. Entonces, ¿es importante la microbiota? ¿Es importante el Es microbioma? Claro que lo importantísimo. Es porque las importantísimo. Es la funciones base de van a todo. depender de esa carga genética, de esa microbiota que termina
en la producción de todos esos Exacto. metabolitos activos que estamos discutiendo, que son los famosos postbióticos. Así ¿Ok? de importante es la nutrición, mi gente. Así de importante es saber cada alimento que nos metemos a la boca. No es como dicen, bueno, un poquito o todo en moderación. No, 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 no. O sea, de verdad, y no es que la vida se haga difícil o que sea sin sabor simplemente porque elegimos comer bien. Por supuesto que podemos comer bien y también pasarla espectacular y sentir Claro, sabores espectaculares. Pero claro. es escoger todos los días, esto me nutre, esto me sana, esto Sí, contribuye, porque si no está contribuyendo, está yendo en contra. Punto. O sea, sí, no hay nada en la alimentación que digas, bueno, es que esto realmente es carga cero, o sea, como que no hace nada. sí. Ajá, Si no sí, está sí, sí. contribuyendo a sanarte, si no está contribuyendo en algo positivo, eso que te estás metiendo en la boca, entonces está contribuyendo a enfermarte. Lamentablemente es así. Sí, el tema de la alimentación es clave, sobre todo cuando comenzamos a hablar sobre el tema de qué factores puedo controlar y qué factores no puedo controlar que a su vez modulen esta Exacto, microbiota, que era la pregunta que me hacías antes, ¿cierto? exacto, ¿Qué sí, cosas me pueden favorecer o ayudarme a exacto. modular esa microbiota intestinal? Y aquí, Dani, hay que tener en cuenta que hay factores que sí podemos controlar y hay factores que no podemos controlar. Ok, Claro, los que podemos controlar son mayores y ahí entra la alimentación. Para mí la alimentación claro, es claro, clave. claro. Ya lo hemos discutido, una dieta rica en fibra, una dieta rica en polifenoles, indiscutiblemente va a aumentar nuestra diversidad microbiana y una microbiota mucho más diversa va a ser una microbiota más metabólicamente activa. ¿Qué significa metabólicamente activa? Que produzca más de los posbióticos de los que venimos hablando, ¿cierto? Es Eso es una decir, bacteria metabólicamente activa. exactamente hay cosas que genéticamente no podemos cambiar, pero que podemos apagar. Entonces, si se Lógico. están dando cuenta, gente, estamos hablando que mediante lo que comemos podemos apagar genes que si son detonados nos enferman. O sea, cambiando genéticamente a través de la comida. ¿Entienden lo que nos está diciendo Romina? Esto te vuela la tapa de los sesos. Es importantísimo porque Sí, hemos escuchado de la medicina convencional por tantos años. Es que tu papá murió de un ataque al corazón, entonces tú también. Y eso me lo decía hace poco un amigo, como que, y le digo, pero no, es que me operaron del corazón. No, es que mi papá lo tiene y mi tío lo tiene. Y yo como que, bueno, tú sabes que a veces no se les puede, pero era como que, sí, sí. pero lo que pasa es que tú detonaste por ahí algo Claro, tú y tienes tu carga genética y tienes esa tu carga carga genética con la genética, que tú naces totalmente. Pero te estamos hablando de predispone, poner a dormir esa literal. predisposición, ¿me entiendes? Entonces, pues Sí, si pones a dormir, así como detonas algo con la comida que tú estás comiendo y con tu estilo de vida, también puedes poner a dormir esos genes que nos predisponen a alguna enfermedad. Es decir, sí. nuevamente, mi gente, estamos cambiando la genética solamente con una buena alimentación. ¿Entienden Sí, lo que estamos descubriendo en este momento? es una herramienta epigenética porque yo le explico mucho a mis pacientes con mnemotecnias o con cosas que lo puedan recordar o que sean de la cotidianidad. Y yo Claro, siempre comparo a los genes como switches, Dani, ¿ok? claro, Y tú claro. naces con tu propio cajetín de switches, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Tú no puedes borrar esos switches. No, Esos switches están allí en tu nadie. ADN. Ese cajetín tú no le puedes quitar ningún switch porque cada switch está ahí y tú no lo puedes borrar. Pero si lo puedes Pero tú prender o puedes apagar. modular la manera en la que ese gen se está expresando. Es Claro, lo decir, que a prendes lo o lo largo de apagas. tu vida, literal, tú lo enciendes o lo apagas. Claro. Entonces ahí es donde entra la epigenética como una herramienta que te da elementos que te van a permitir mantener esos genes apagados, La ¿vale? epigenética que está siendo desarrollada y usada tanto por la medicina funcional, nuevamente, ¿no? O Sí, sea, nuevamente. ¿no? Un Sí, los poco más avances de... tecnológicos Sí, han desarrollado muy buenas técnicas, pero bueno, pues siempre con criterio, ¿no? claro que sí. Ahora bien, Dani, para seguir en el tema de la alimentación, porque indiscutiblemente eso es un tema clave en términos de cómo modular nuestra microbiota intestinal, pues sí resulta importante la selección de los alimentos que tú estás consumiendo, ¿cierto? Ya sabemos que consumir platos que tengan muchos colores, mientras más colores del arco iris tengan nuestros platos, aquí estamos Fibra. hablando de que nuestra alimentación es nutricionalmente más densa, más rica en Exacto, fitonutrientes, que exacto. es lo que realmente sirve de sustrato para esa microbiota.
Pero resulta que también la manera en la que los consumimos cuenta, Dani. Wow. ¿Vale? ¿Qué métodos de Wow. cocción estamos usando? Porque muchas veces Claro. el contenido de fibra de un alimento se ve alterado por la técnica de cocción que estamos usando, O ¿vale? también, ¿sabes? Entonces, Esto yo digo mucho de los jugos verdes, ¿no? De que la gente toma sí, mucho jugo verde. Ok, como perfecto, si ¿no? fuese mágico, Pero toda la fibra queda al lado. Te das cuenta que toda la fibra queda al literal. lado y tú dices, bueno, pero esa es la fibra que necesitas, ¿no? También. Exactamente. Entonces, esos extractores donde dejas toda Toda la la fibra al fibra lado. aparte, lo que terminas consumiendo es agua en fructose y Exacto, y fructosa, nada fructuosa. más. Exacto. Pero bueno, ¿cuáles son las mejores técnicas de cocción, Dani? O Vamos a las mejores verlo. maneras de consumir los alimentos. Indiscutiblemente mi favorito es el crudo, Por pero también hay que supuesto. estar consciente de que no todo el mundo goza de buena salud gastrointestinal y muchas veces los vegetales crudos tienden a exacerbar síntomas gastrointestinales de bloating, ¿sabes? Claro, Distensión abdominal, si ya gases. tienes eso, o sea, si no has acostumbrado nuevamente, si no has acostumbrado a tu microbiota diversa a digerir Ujú. bien los alimentos, entonces, claro, ya de por sí comes cualquier cosa y te cae pesado, Sí, ¿no? pero por Entonces, ejemplo, una alternativa válida a lo crudo es al vapor, al vapor. maravilloso. Sí, Si vas a hervir, tiene que ser un hervido rápido. Si vas a saltear, tiene que ser un salteado breve y de baja claro, temperatura, claro. ¿ok? Las opciones fermentadas y germinadas Uf, también son fenomenales. Y por supuesto, lo que ya todo el mundo sabe, las opciones de fritura, it's a no-no. no, Y no, las opciones de no, cocción a muy altas temperaturas y por tampoco. tiempo prolongado, pues también es un no-no. No, ¿Ok? porque ahí sí destruyes todo lo que el vegetal puede hacer por ti. Mi gente, acuérdense cuando van a cocinar sus Brussels sprouts o broccolini, brócoli, lo que sea, salteado o lo que sea, pero breve, que sea algo breve y que el vapor Sí, también sea breve porque retiene los nutrientes, retiene la fibra, retiene muchas cosas importantes que nuestro organismo necesita. Si no, estás matando todo. así es, Dani. Y otro punto importante dentro de los factores que podemos controlar dentro de la microbiota, aparte de la alimentación, es nuestro estilo de vida, como bien lo vienes diciendo ya desde hace unos minutos atrás. Sí, Nuestro nivel de estrés suma, indiscutiblemente claro, afecta claro. a nuestra microbiota y es imposible no estar estresado hoy en día, pero las técnicas, las herramientas de resiliencia frente a ese estrés es lo que realmente termina contando. Tu nivel de actividad física, Dani, también cuenta en El términos de microbiota, ejercicio es tan ¿ok? importante. Por favor. Yo no voy a decir que lo diga la doctora. Del uno Ujú. al 10, dime del 1 al 10, ¿qué tan importante para nuestra microbiota? Ya olvídate, porque está directamente ligado. Para nuestra 10, Dani, y no microbiota, solamente para la el microbiota, para ejercicio, todo. para todo. El secreto de la longevidad está en la masa muscular y la masa muscular la Exacto, construyes a través de la actividad física. exacto, ¿Ok? exacto. Vale. Vamos a decir esto, porque es como que, no, pero es que yo camino mucho, perfecto. No, Mm, pero es que yo salgo a sí. correr. No, ok. No, pero es que yo hago zumba. Sí, el Pesas, ejercicio de resistencia. pesas. Claro, hay que apoyar la salud cardiovascular Claro con que sí, actividades cardiovasculares, claro que vale, sí, vale acotar. Pero el trabajo de resistencia es lo que realmente favorece a la hipertrofia muscular y el secreto de la longevidad precisamente está en el en músculo. esa masa muscular. Sí, De señor. hecho, Ajá. hay tanta función. Sí. Vamos a pasar un poquito brevemente, Romy, Vale. cuántas funciones el músculo hace por el cuerpo. Es que, Dani, el músculo está en todo, cariño. Desde Mm, el punto más importante que es tu metabolismo, ¿ok? claro, ¿Qué es lo más importante? No solamente en términos de composición corporal, sino en manejo de azúcar en sangre, la de glucosa, oxidación de lípidos y ácidos grasos. ¿Qué es lo más importante? El metabolismo, el ¿cierto? metabolismo, ¿Y claro. quién te controla el metabolismo? El Músculo, músculo, Dani. ¿Por músculo, qué? Porque mientras más músculo. estructura muscular tú tengas, mientras más músculo esquelético tú logres construir, eso quiere decir que tu tasa metabólica basal se hace mayor. La tasa metabólica Claro. basal es la cantidad de calorías que tú quemas en estado de reposo. Exacto. Cuando a mí me llega un paciente que hice la dieta de la lechuga y de la piña y estoy feliz porque logré perder 20 kilos, yo le digo, ya Y va. perdiste músculo ¿Cuánto también. de esos 20 kilos te los quitaste en grasa y cuántos te los quitaste En en masa músculo. esquelética? Porque si tú perdiste más masa esquelética que masa grasa, te informo que lo que viene es un descenso Es, brusco de tu tasa metabólica basal y un posterior efecto rebote al comenzar a comer como solías y comer no antes. solamente ¿Ok? eso, o sea, vas a poder controlar mucho menos o sea, resistencia a la insulina,
Todo esto porque, Por claro, eso, comes, regula tu metabolismo. el músculo Ujú. ayuda a chupar toda esa glucosa porque la utiliza para crear Ujú. músculo. Pero si tú no tienes músculo, pues esa glucosa se va de frente a la sangre o, Claro, bueno, o sea, el pico de glucosa. Otra de las cosas, claro. cuando tú, por ejemplo, yo Mejora la ayer, sensibilidad a la insulina. exacto, Ujú, yo ayer en la noche hice el último workout, ¿verdad? Aunque fue upper body, pero ujú. por las siguientes 24 horas, my upper body is going to be repairing. Es decir, la parte que yo Claro. ejercité, mi espalda, los brazos, los hombros, abdominal, toda esa parte está recuperándose, ¿sí? Porque cuando uno levanta pesas está rompiendo músculo. Entonces, el Ujú, te está. músculo no solamente funciona cuando estás ejerciendo, el músculo de hecho, no estás haciendo músculo cuando estás haciendo el ejercicio. No, Haces el cuando estás músculo en el cuando descanso. estás en el descanso reparando. Y en ese Ujú. momento el músculo también está absorbiendo glucosa. O sea, el músculo está trabajando por ti cuando aún no lo estás trabajando. Así es. Y por eso es que dicen que durante el entrenamiento de resistencia tú quemas calorías durante el entrenamiento y después del entrenamiento también. Exactamente, Pero así es de básicamente importante. por esto. Así de Ajá. importante. Bueno, ya hicimos el paréntesis de lo Exacto. importante de la actividad física y sobre todo del ejercicio de resistencia, levantar pesas. No Sí, es no le tengan zumba, miedo. no es como que, ay, me voy al barrel, me voy al... No, levantar Sí. pesas, por favor. Sí, bueno, Dani, para continuar con esos factores de los que estábamos hablando que nos Sí, van a permitir modular nuestra microbiota, ya sabemos la importancia de la alimentación, sabemos la importancia de nuestro estilo de vida, pero parece mentira, las áreas en donde vivimos también pueden influir. No es lo mismo que vivamos wow, en una zona altamente industrializada a que claro, vivamos en una zona donde estamos en más contacto con la naturaleza, por ejemplo. tal cual. Evidentemente, vivir en zonas más industrializadas nos permite estar en contacto con más tóxicos, hidrocarburos, metales pesados, químicos, pesticidas, y todos ellos provocan un Por patrón de supuesto, disbiosis dentro de nuestra microbiota y una menor producción de esos famosos ácidos grasos de cadena corta porque es una microbiota mucho menos diversa. por ¿Ok? supuesto. Parece mentira, tienes mascotas, Dani. El hecho ¿Perdón? de tener mascotas favorece a una microbiota mucho más diversa. Claro, a ver, dime una cosa, ¿cómo es que nosotros creamos más bichos buenos en nuestro organismo con los bichos grandes de la casa que tenemos que adoramos y que nos hace Porque tanto bien estamos también para el aumentando. estrés, ¿no? Sí, tal cual, como técnica de resiliencia al estrés. Yo, por ejemplo, agarro a mi mascota y yo libero todo el estrés, pobrecita, yo creo que lo adquiere ella. Claro, ellos nos Hacemos un absorben mucho intercambio. estrés. ¿Has visto cómo se te acercan los perros, sobre todo, cómo se te acercan cuando tú estás mal, cuando estás llorando, cuando estás Sí, es una rota? belleza, realmente. Se te acercan y entonces te hacen cariño. Es increíble cómo ellos deducen que tú necesitas ese contacto. Sí, el contacto es maravilloso. Y bueno, Dani, esos son los factores que podemos controlar, cariño. Pero Ok, desafortunadamente también hay factores que no podemos controlar, tristemente. Hay factores que no podemos controlar como la edad. por Evidentemente, supuesto. conforme vamos envejeciendo, nuestra microbiota también va cambiando, porque Claro. conforme también vamos envejeciendo, nuestros hábitos de alimentación también cambian, bien sea por efectos de Mm, la dentición, bien sea por trastornos neurológicos, nuestra alimentación también va variando. mm. Entonces, es un factor que no podemos modificar porque igual vamos a envejecer, pero no quiere decir que no podamos optimizar nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, aunque estemos envejeciendo. Vivir Eso es más un y punto. mejor. Siempre lo hemos dicho así. Vivir más y mejor. No con Exactamente. pastillas y estar todo el tiempo empastillados con 50 cosas. Eso no es vivir. Hay que vivir bien, Sí. más largo, pero mejor también. Lo mismo, la genética es un factor que no podemos modificar. Claro. Pero otra vez, ya conversamos sobre la genética y ya sabemos que sencillamente eso nos otorga un riesgo de, pero no nos Ujú. está decretando cómo que No es vamos un a decreto. padecer de No es algo, un ¿vale? decreto. Entonces sí, la genética no la podemos cambiar, pero sí podemos optimizar la manera en la que esos genes se estén expresando, ¿vale? Ujú, ujú. Hay un factor importante y es que hay un auge de cirugías bariátricas enorme y eso implica un cambio de tu anatomía del tracto gastrointestinal. Wow. Obviamente, eso es un factor que directamente va a influir sobre el estatus de tu microbiota y esa diversidad Expliquemos qué es microbiana. una ¿Ok? cirugía bariátrica, por favor. Son esas cirugías que se están practicando en este momento en donde se hacen cambios anatómicos del estómago, por ejemplo, a veces recortan un segmento del Mm, estómago o para recortan todo el adelgazar. estómago y hacen conexiones exactamente. ¿Ok? Entonces, son cirugías que cambian la anatomía del tracto gastrointestinal porque disminuyen la capacidad gástrica y evidentemente pues el paciente come menos, el paciente desplaza mucho el consumo de fibra
porque evidentemente, ¿sabes? Se llena pues con mucha facilidad y las fibras adquieren como mucho volumen una vez que uno las consume. Entonces este tipo de pacientes se recortan mucho en el consumo de fibra, de la cantidad de alimentos en general, pero sobre Ya. todo el consumo de fibras. Y eso también va en detrimento no solamente por el cambio anatómico, sino por la diversidad de fibra y de fitonutrientes que le estamos Entonces, otorgando a esa microbiota que está allí. dime una cosa, ¿cómo una persona que acaba de tener este recorte estomacal, que quiere Allí, adelgazar, cómo allí. ellos sienten menos interés en comer? O sea, ¿cómo se traduce esto? ¿O simplemente no aguantan, no pueden comer ciertas cosas? ¿Cómo es esto? La capacidad gástrica es mucho menor, no Mm, toleran la textura o el tamaño de ciertos alimentos, evidentemente. ok. Al tener una capacidad gástrica menor, evidentemente tienen que comer menos porque comiendo menos ya inclusive se sienten más llenos. Claro, claro. Las hormonas asociadas a la sensación de hambre y saciedad, la grelina, la dinopectina, la leptina, pues también se modifican en este tipo de pacientes y todos esos factores en conjunto es lo que llevan a que ese paciente pues coma menos y que logre el objetivo que está buscando con la cirugía, que es perder peso. Pero si yo te soy honesta, ay, lo que pasa es que el criterio se ha perdido, Claro, Dani, eso es lo que pasa, que las cirugías claro, bariátricas claro, inicialmente tenían un criterio, claro, ¿sabes? Clínico. claro. Y ya eso se ha perdido. Ahora ya Hay eso gente se ha que se perdido, es quiere verdad. someter a un tipo de cirugía para perder 5 kilos. Oh Y my lo peor es que hay médicos God. que lo hacen, cariño, Oh y my los he visto en mi God. consulta con mucha No, frecuencia. no, no, Entonces el no, paciente tiene que no. entender todas las consecuencias que van detrás de esa cirugía, ¿vale? Es Wow. Pero de el síndrome de verdad, o sea, malabsorción intestinal, sí, que uff, acompaña, es la suplementación de por no, vida que va no, a tener no. ese paciente, porque va a necesitar, ¿sabes?, administración de múltiples minerales, de múltiples vitaminas, porque sencillamente ya no hay una absorción a través del tracto digestivo, Claro, ya entre la muchas otras absorción la cosas, ¿vale? cambiaron. Entonces, Wow. son cirugías que si se hacen con el criterio real, pues bueno, vale, calan, pero hay que tener muy buen ojo clínico. ¿Cuál sería la recomendación para todas estas personas que ahora están como que, pero yo pensaba hacerme la bariátrica? ¿Cuántos kilos o libras tú dirías, ok, esto sí es necesario porque ya estás peligrando, ya está en peligro tu salud por otro lado, ¿no? Sí, Dani, lo que pasa es que, bueno, la cirugía bariátrica indiscutiblemente es una opción, pero es que ahorita tenemos tantas otras opciones antes de Ok, plantear este tipo de claro, procedimientos, cariño. claro, claro. Hay tantas opciones desde el punto de vista terapéutico y lo debes saber muy bien. Sí, Todos estos sí, inhibidores de GLP-1 que el están GLP-1, sí, en boga, pues en este momento que hemos hablado de también eso en el han show también. entrado en un mal uso, ¿no? Porque, bueno, También, o también sea, hay gente que los usa sin criterio, ¿vale? totalmente, tengo 5 Pero libras, es lo mismo, ¿no? Tengo 5 libras, que ni siquiera son 5 kilos, tengo 5 libras, Ozempic. Pero yo, por ejemplo, a mis pacientes siempre les explico que hay que ir de menos a más, ¿sabes? Y a mí no me sirve de nada tampoco sugerirle un inhibidor de GLP-1 a un paciente sin antes enseñarle el compromiso con la actividad física, sin antes enseñarle el Totalmente. compromiso con la alimentación, porque ese es el típico paciente que en lo que suspenda la medicación de yo no haber hecho cambios en su estilo de vida, va a volver a pasar por lo Y mismo, no solamente ¿vale? rebote, sino que también tenemos que decirlo nuevamente, ya lo hemos dicho, el uso del GLP-1, GLP-1, GLP-1. Ozempic, Tirzepatide, bueno, hay muchos Monjaro. nombres, Ujú. Manjaro, también causa pérdida de músculo. Estamos Claro. viendo personas en Estados Unidos que Ujú, abusaron de esto por un año, o sea, un año entero utilizando esto, ujú. Romy, y han Sí, terminado con una osteoporosis y claro, osteopenia, que es también, o sea, la claro. falta de músculo es osteopenia, la pérdida de músculo es Ujú. osteopenia, pero también De osteoporosis hueso. de hueso. Ujú, O sea, chicas ujú. de 35 años que tienen ya osteoporosis y osteopenia como si tuvieran 60, 70 años, porque han Sí. abusado de este medicamento, ¿no? Sí, es más de lo mismo, el mal uso El mal uso. de las herramientas terapéuticas pues, que tenemos actualmente, ¿vale? Exacto. Tiene que haber Pero bueno, si siempre todo se mucho hace con control. criterio, Claro, con claro, criterio si y con todo se hace control. con criterio y educando Claro. en salud a los pacientes, pues bueno, evidentemente puede tener un impacto sumamente beneficioso, ¿vale? Lo hablábamos con doctor Manuel el otro día y Ujú. decíamos, en el momento que tú entras en un GLP-1, en un GLP-1, es que tienes que darle al gimnasio durísimo, Claro, más que porque nunca. más que nunca, exacto. Bueno, seguimos. Ujú. Cuando comenzamos a conversar, también estuvimos hablando acerca de los
ejes fisiológicos. ¿Te Sí, recuerdas? Que sí. habíamos dicho que el intestino se comunica con muchos órganos en el cuerpo, ¿sí? Muchísimos años atrás que creíamos que el intestino sencillamente nos ayudaba como a digerir los alimentos and that's it. That's it. Y resulta que no, el intestino va mucho más allá de eso. El intestino es como un centro de comunicaciones constantes con los diferentes órganos del cuerpo, Es el Dani. centro de Y control, sí. claro, y a través de la microbiota, a través del sistema nervioso, a través del sistema inmune, a través de las hormonas, es que ese intestino se comunica de manera bidireccional, envía y recibe señales con los otros órganos del cuerpo, ¿vale? Increíble. Y esto es sumamente importante porque entonces estas vías de comunicación son lo que nosotros conocemos como los ejes fisiológicos. O sea, Ejes fisiológicos, ajá, los buses, el correo, los emails que van ajá, así mismo. comunicando a todas las partes del cuerpo se llaman los ejes Sí, y por qué es importante entender estos ejes fisiológicos, Dani, fisiológicos. porque entender los ejes fisiológicos nos enseña a entender muchas cosas que a veces decimos, wow, ¿cómo puede pasar eso? Por ejemplo, nos permite entender cómo un síntoma gastrointestinal puede tener una manifestación en ansiedad o viceversa, o como un síntoma digestivo puede tener una manifestación en piel, o como un síntoma digestivo puede tener manifestación en un trastorno metabólico o en un trastorno hormonal, ¿vale? ¿Se dan cuenta, gente, por qué yo estoy tan apasionada con este tema? Porque Sí, nunca la medicina, el sistema de medicina que tenemos, la medicina tradicional, nunca nos dijo lo conectados que estamos, que el cuerpo es uno sí, solo. Y esto es lo que la medicina sí, funcional reconoce y hace y practica. Todo está conectado. No podemos pretender hacer una cosa mala para nuestro cuerpo que no vaya a ser mala para otra parte del cuerpo. El eje fisiológico comunica a todas las partes de nuestro cuerpo, es un todo. Por eso es que amo la sí, medicina funcional y por eso es que estoy sí, haciendo sí, es fascinante realmente, Dani. Por ejemplo, Dani, tú cuando estás muy estresada, ¿qué síntomas tienes? Te puede dar gastritis, te puede dar diarrea. gastritis, diarrea, estreñimiento, no duermes o comienzas a comerte todo lo que encuentras. Claro. Y tiene eso que ver precisamente con estos ejes. Uno de los ejes, uno de mis ejes favoritos es el sistema o el eje intestino-cerebro. Wow. Resulta que el intestino tiene su propio sistema nervioso, Dani, ¿ok? Se llama sistema nervioso entérico. Debes haber escuchado que el Imagínate, sí. intestino es el segundo cerebro del Es cuerpo el segundo también, cerebro del ¿cierto? cuerpo, sí, también. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y resulta que dentro de ese sistema entérico se pueden alojar hasta más de 200 millones de neuronas dentro del intestino. Entonces el intestino es capaz, a través de ese sistema nervioso entérico, es capaz de regular de manera autónoma todas las funciones del tracto Es digestivo. increíble. La Y secreción de enzimas digestivas, ¿sabes? La secreción de jugos gástricos, la motilidad, el movimiento del intestino, el flujo sanguíneo hacia el intestino, hasta la respuesta inmune de esa barrera intestinal. acaban de escuchar Ujú. bien, el intestino tiene neuronas, mi gente. Sí, El intestino tiene neuronas, sí. ¿ok? Sí, sí, lo que acaban de escuchar y lo repetimos para que sepan. Tiene neuronas y esto la medicina funcional lo conoce y lo practica. Sí, entonces, a ver, la microbiota que se aloja dentro de ese intestino, claro que cumple roles importantes, porque facilita a la síntesis, a la producción de esos famosos neurotransmisores de los que veníamos hablando antes Sí. también, la famosa serotonina, Ujú, Dani, ¿sí? ujú, ujú. Y la serotonina se produce en más de un 90% a nivel del intestino, ¿vale? Wow, Claro, esa serotonina que estamos produciendo a nivel wow. del intestino no es que va a atravesar la barrera hematoencefálica y que va a llegar directo al cerebro, pero igual le habla al Le cerebro a habla al través del cerebro. nervio vago. Y debes haber escuchado sobre el famoso nervio vago, porque es el Sí, nervio más grande que tenemos en el cuerpo. Él nace en el cerebro y termina en el abdomen. exacto. Y se encarga de inervar todos estos órganos que están en todo este recorrido, cabeza, cuello, tórax, abdomen, ¿vale? Y el nervio vago es como una carretera, ¿no? Sí, Bidireccional. sí, Él recibe información del sí. cerebro y la lleva al resto del cuerpo y recoge información del resto del cuerpo y la lleva de vuelta al sistema nervioso central. Entonces muchas veces estamos estresados porque tenemos un examen o tenemos una conferencia o X. Estamos ansiosos porque tenemos una eventualidad pues, que no estábamos Exacto. calculando. Y yo siento que se exacerban mis síntomas gastrointestinales. Tengo más acidez, tengo más reflujo, o me Totalmente, da diarrea, o me da totalmente. cólico. Eso es el nervio vago, Dani, Ahí está la que está conexión. enviando la información del Exacto. estrés y de la ansiedad a través de todo ese nervio directo hacia el intestino, aumentando la secreción de jugos gástricos, favoreciendo pues a la gastritis, aumentando la motilidad intestinal, dándote ese cólico o inclusive hasta la diarrea, ¿ok?
Y lo mismo pasa con el resto de los órganos. Tú estás nervioso, tú te Claro, sientes más taquicárdica. Eso es el nervio también, el por nervio vago. supuesto. O te sientes pálida, fría, sudorosa. Todos esos son síntomas en donde valga la manera en la que lo estoy diciendo, es el nervio vago llevando el chisme, como digo yo. Llevando el ¿Vale? chisme. Claro, Ajá. ¿Ok? claro, claro. Entonces sí, el nervio vago comunica tu intestino con tu cerebro, ¿vale? No, no Wow. son entes pues indiferentes. Y eso es un punto pues bastante importante de conversar. Hay otro eje también sumamente importante, Dani, que es el eje intestino-sistema inmune. Y esto sí es más común escucharlo en redes sociales, porque ay, todo el mundo sabe que el 70% del sistema inmune se aloja en el intestino, ¿cierto? Sí, Pero sí, eso es pero es realmente así. El completamente. 70% del sistema inmune se aloja allí y es esa microbiota y esos ácidos grasos de Sí, cadena corta lo que van a realmente regular nuestro sistema inmune, aumentar nuestra defensa frente a los patógenos, modular esa inflamación, sí. aumentar nuestra tolerancia oral, disminuir el riesgo de esas alergias, de esas intolerancias alimentarias. Entonces sí, cuando hay un patrón disbiótico, que es un patrón de desequilibrio de todas esas especies o de todos esos géneros bacterianos, evidentemente va a ser un paciente que va a estar mucho más propenso a las alergias, a las condiciones Totalmente. autoinmunes, a la inflamación crónica, ¿vale? Entonces ese eje pues también suma, también cuenta. El eje del que hablábamos el otro día cuando estábamos hablando del metabolismo, Dani, ¿te acuerdas? Que Sí, estuvimos conversando en estos días estuvimos acerca del hablando del metabolismo y el metabolismo, sí. colesterol y los Ujú. triglicéridos. Pues también eso es un eje, es eje intestino metabolismo, ¿vale? ¿Qué es el Y metabolismo? parece, Recordemos, porque hablamos mucho de metabolismo, pero hay mucha gente que no sabe lo que es el metabolismo. claro, claro, el metabolismo es esa manera, a ver, que todo en el cuerpo se metaboliza. Es un mecanismo a través del cual se llevan a cabo diferentes procesos en el cuerpo, ¿sabes? Está el proceso de metabolizar, valga la redundancia que lo vuelvo a usar, o de manejar tus niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, ¿vale? Tú estás metabolizando allí el azúcar. Hay una manera de metabolizar los ácidos grasos, es decir, de procesar los triglicéridos, de procesar el colesterol. Hay una manera de metabolizar proteínas, por ejemplo, de sintetizar enzimas, de metabolizar enzimas. Tú metabolizas hormonas, ¿ok? Es decir, tú las estás procesando. Se lleva a cabo un proceso dentro del organismo a través de vías pues, microscópicas que terminan en un metabolito o en un producto activo, ¿vale? Eso Claro, es un metabolismo. claro. Ahora bien, cuando hablamos de ese eje tan importante como lo es el intestino y el metabolismo, es un poco más de lo que veníamos conversando hace rato, Dani. Tenemos la fibra, tenemos la bacteria Ujú. y tenemos que la bacteria cuando se come la fibra produce el famoso ácido graso de Exacto. cadena corta. Sí. Ese es el secreto del metabolismo, el ácido graso de cadena corta. Porque ese ácido graso de cadena corta va a estimular a la síntesis de muchas hormonas, ¿ok? Como la grelina, la dinopectina, la leptina, el GLP-1. ¿Y qué Sí. hacen todas estas hormonas? Regulan tu sensación de hambre y saciedad. Entonces, Mejoran la sensibilidad a la insulina. Hacen un entonces, mejor uso de la glucosa. claro, Ujú. cómo nos alimentamos es todo. O sea, al final, Lógico. y cómo nos ejercitamos, lógicamente. Estos ácidos grasos de cadena corta también se unen a receptores específicos, GPCRs que están ubicados en el intestino, que están ubicados en el hígado, que están ubicados en el tejido graso. Y al unirse a estos receptores también favorecen una mejor utilización de la glucosa, Claro, una mayor sensibilidad a claro. la insulina, una mayor oxidación de las grasas. Es Los tan ácidos grasos de importante. cadena corta transforman ácidos biliares que te van a ayudar también a un mejor metabolismo de quién? De los lípidos y el colesterol. Como si fuera poco, la microbiota también favorece al efecto termogénico, también del que hablábamos hace rato. ¿Qué es la termogénesis? Esa capacidad que tiene tu cuerpo de convertir las calorías, de Ujú. convertir la energía en calor y no Tal cual. depositarla en forma de En grasa, ¿cierto? grasa, exacto. La microbiota participa en la termogénesis también. Entonces, a ver, que la microbiota está en todo, Dani, en todo, ¿vale? Esto que nos estás dando es una información tan valiosa y te agradezco tanto haber estado disponible para esto, Romy, porque ¿qué pasa? Que la comunidad hispana de Estados Unidos todavía no entiende, mucha gente, lo importante que es, como hay un científico acá, Brian Johnson, seguro que lo has escuchado, que dice, Sí, cada caloría tiene que, él dice en inglés, no hay traducción buena al español, dice, each calorie has to fight for its life. Es decir, cada sí, caloría que yo consumo de verlo. tiene digamos, Que jugarse luchar la por su vida vida, sí. para entrar a mi cuerpo. ¿Por qué? Sí. Porque todo lo que tú consumes cuenta.
o te está ayudando con todo lo que estamos aprendiendo en este momento que nos está diciendo Romina, o te está enfermando. Entonces, no, bueno, de vez en cuando, ok, pero ese gansito que te comiste 2 veces por semana, ya te está afectando. Si te comiste todo el tarro de helado en un momento, en lugar de un chocolate negro de 86% por los polifenoles, por supuesto, estamos hablando de cada decisión que tú tomas de consumir un alimento, está haciendo todo lo que Romina nos está diciendo por el cuerpo. Así de importante es saber nutrirnos. Y sobre todo discernir, saber qué escoger y qué no escoger para ponerlo dentro de nuestro cuerpo, que es sagrado. Así mismo, Dani. Y bueno, y hay muchísimos otros ejes más, muchísimas otras conexiones más. Una de las más importantes y de la que tampoco se habla mucho, Dani, ¿tú sabías que hay una relación entre el intestino, o sea, la microbiota y los estrógenos, por ejemplo? Las hormonas. Por supuesto, lo hemos hablado aquí también. El famoso estroboloma, ¿cierto? Estroboloma. Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque resulta que esa microbiota es capaz de sintetizar ciertas enzimas, las enzimas de las que hablábamos antes, como por ejemplo la beta-glucuronidasa. ¿Y qué se encarga esta enzima? ¿De qué se encarga? De desconjugar esos estrógenos dentro del intestino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la microbiota en todo esto? Que evidentemente yo voy a tener un mejor balance de los estrógenos hormonal si mi microbiota es diversa, si mi microbiota está eubiótica, ¿ok? Mientras que si yo tengo una microbiota disbiótica, es decir, en desbalance, en desequilibrio, yo voy a tener alteración del metabolismo de esos estrógenos y una mayor predisposición a ¿qué, Dani? A síndrome de ovario poliquístico, a endometriosis, a miomas, trastornos de fertilidad también, entre muchos otros. Entonces la microbiota y las hormonas también están relacionadas. Y si los hombres están diciendo, me libré. No, señores, cuando ustedes ven a un hombre que tienen boobies, que tienen, ¿sabes?, el pecho desarrollado como si fueran mamas. Esa la llantita que les va creciendo, y no es por la edad, es por las decisiones que hemos estado tomando toda la vida. ¿Sabes?, el estómago, o sea, es un hombre flaco, ¿cuántos no hemos visto? Pero con una panza. Eso es estrógeno. Y eso tiene que ver, todo que ver con las decisiones al alimentarnos y al ejercitarnos. Sí, ¿cuántas personas no tenemos con lesiones dermatológicas, okay, que también tienen como base un trastorno en la microbiota? ¿Sabes? Acné, rosácea, dermatitis, tantas afecciones desde el punto de vista dermatológico que implican pues que realmente empecemos a abordar nuestra microbiota. Romy, entonces, bueno, déjame preguntarte algo. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, por favor, háblanos un poquito de esa relación, porque en este momento estamos sufriendo tanto de enfermedades autoinmunes que antes o no se conocían o no se trataban, pero en este momento tenemos una gran cantidad de enfermedades autoinmunes de tu cuerpo mismo atacándote. Sí. ¿Y cómo está relacionado también con la microbiota? Sí, es que precisamente autoinmunidad quiere decir eso, que tu cuerpo, tu sistema inmune te autoataca, porque el sistema inmune, así como te defiende, pues también te inflama, ¿válido? Claro. Entonces, cuando tu sistema inmune comienza a percibir alguna estructura de tu cuerpo como si fuese algo ajeno, pues desafortunadamente comienza a atacarlo. Ahora, cuando hablamos de autoinmunidad, hay muchas condiciones autoinmunes y siempre han existido, Dani. El problema es que ahorita hay como un auge de condiciones autoinmunes, hay como un auge de condiciones neurodegenerativas. Totalmente. Hay un auge de intolerancias alimentarias. Una condición autoinmune, por ejemplo, es la celiaquía. Claro. ¿Cuántos pacientes celíacos no se están diagnosticando hoy en día? Y la celiaquía siempre ha existido, pero es que las tasas son enormes. Y yo lo veo con mis propios pacientes, que todas las semanas hago diagnósticos de celiaquía. Y eso es una condición autoinmune. La intolerancia al gluten, que dicen. Pero eso... Intolerancia al gluten, que puede ser celíaca o no celíaca, ¿vale? Claro. Pero en este caso estamos hablando de la intolerancia al gluten de origen celíaco, ¿vale? Exacto. Que es una condición autoinmune. Entonces, claro que estamos en contacto con muchos disruptores, estamos ante altas tasas de contaminación ambiental, los pesticidas, la misma alimentación, y la política de los alimentos, si se quiere, no es limpia, Dani. Sobre todo es en Estados limpia. Unidos, sobre todo en Estados Unidos, con Monsanto, tienes que buscar en los farmers markets o en los supermercados, pero tienes que buscar orgánico. El glifosato es veneno, sí, o sea, el azúcar es veneno. Es una cosa Y todos impresionante. ellos son disruptores. Todo Entonces, está ¿qué te genéticamente venden? modificado.
Todo está Lógico. genéticamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que invertir en comida orgánica. Que dicen, ay, no, es que sí, gente, sí. Tenemos que Sí. invertir muchísimo tiempo y también dinero en comida orgánica, porque si no lo que están comiendo son pesticidas, que tiene que ver con lo celíaco también. Colorantes, Colorantes, pesticidas, químicos, y glifosato como el peor pesticida de todos, que es que el en Estados peor. Unidos es muy común. Que ahora dicen, Muy ay, soy común. intolerante al gluten. No es tanto al gluten, es el glifosato que le están poniendo al trigo, que están, Sí. que están Pero cosechando. claro, aquí no podemos hablar de nombres comerciales, ¿no? No. Pero ¿cuántos productos no hay en el mercado que sencillamente te los venden y te dicen, bueno, sí, es que puede contener químicos y puede contener pesticidas, pero es que por cantidad de consumo no llega a tener esa dosificación tan alta como para dar una manifestación clínica en Exacto. un paciente. Oye, Dani, no me vengas con esa historia, No. porque es que entonces ¿cuántos servicios de ese producto tú no te estás consumiendo todos los días, todas las semanas? It's bullshit. ¿O acaso te comes un solo serving? It's ¿Y bullshit. cuántos productos similares a ese también no estás comiendo simultáneo al serving O de sea, ese que te estás comprando? una manzana que no sea orgánica con los pesticidas, que también fue alterada, modificada genéticamente por Monsanto. Y lo digo con todas sus letras. Una lechuga, ¿no? En las mismas condiciones. Sprayed with chemicals, que también fue Sí. modificada por Monsanto. Otra naranja bajo las mismas condiciones. Entonces te hiciste una ensalada. Lo ¿no? que estamos Y- haciendo es building up. y te- es un build exacto, y up te de comiste todos estos todo to- eso. Ah, pero entonces no es una dosis lo suficientemente alta that's como bullshit. para desencadenar en manifestaciones clínicas y aumentar nuestras tasas de déficit de atención, hiperactividad, autismo, condiciones autoinmunes, entre muchísimas otras cosas. Todo eso influye, Dani, indiscutiblemente, ¿ok? Pero yo estoy maravillada de ver cómo más especialistas en el área de inmunología cada vez más me refieren a sus pacientes para el abordaje de la microbiota porque ya hay conciencia de que es Están tomando necesario también conciencia. en las condiciones autoinmunes empezar cual. desde allí, ¿ok? La microbiota es un tema nuevo, cariño, es un tema que digamos está de moda Muy ahorita. nuevo, muy nuevo. Pero como es un tema que Es está de fascinante. moda, sí, pero como es un tema que está de moda, también hay que tener cuidado. Porque sí, hay muchas personas que quieren, que ya saben, que ya están conscientes de la importancia que tiene ese microbiota y Claro. dicen, ay, yo quiero ver qué microorganismos tengo yo en mi microbiota, yo quiero que me analicen la microbiota, yo quiero determinar, ver qué hay allí y cómo puedo optimizarla. Hay que tener mucho cuidado, porque como es un tema que está de moda, no necesariamente todo estudio que te pidan o que te ofrezcan para realizarte la microbiota va a tener utilidad clínica realmente, ¿ok? Y hay que tener cuidado con esto, ¿vale? ¿Cuáles son los Porque no todo exámenes test que de sí? microbiota va a ser de utilidad. Ok, ¿cuáles son Ya esos sé. exámenes? Cuéntame, que necesitamos. Entonces, si estamos hablando de estudios que científicamente están aprobados, Sí. ya que les acabo de enseñar que estos microorganismos tienen genes, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de estudiar esta microbiota? Ok. A través del ADN de esos microorganismos, y eso se llama metagenómica, ¿ok? Wow. Si la técnica del estudio de microbiota está hecha en base a la metagenómica, es un estudio ok, ¿vale? O ¿Por sea qué? que si yo Porque- voy, yo me quiero hacer un test. ¿Cómo es que yo Ujú. sé cuál es el Yo te que tengo que puedo dar hacer? varios nombres comerciales, porque generalmente cuando te nombran el laboratorio, por decirte algo, no te están diciendo, nosotros somos un estudio que basa el proceso en la metagenómica, ¿no? Ok. Sí te pueden decir, estudiamos el ADN microbiano, válido, es una opción totalmente válida, ¿ok? Ok. Porque eso, el metagenoma lo que se encarga es de estudiar qué microorganismos están allí, pero en base a la genética, por ende nos enseña qué hace y nos enseña qué tan metabólicamente activos son esos microorganismos que están Ok. habitando allí, que es a fin de cuentas lo que a ti te importa, Pero ¿cierto? la palabra que tú necesitas escuchar casi siempre es metagenoma o metagenómica. Metagenómica, ¿ok? Para saber O qué es el que test. incluya la evaluación del ADN microbiano, ¿vale? Ok, o que incluya... Eso es importante. Ok, el test Ujú. del ADN microbiano. Porque Una de ahorita las hay dos. muchos estudios que te dicen, no, a través de una muestra de cabello yo puedo evaluar tu microbiota. Es No, verdad. a través de una muestra de saliva yo puedo evaluar tu microbiota. No, a través de un estudio de electrotransferencia yo te puedo evaluar la microbiota. Ok, that's a no either. Ok. Mira tú, Eh, porque hay muchas personas que están ofreciendo estos test, por ejemplo, del cabello, ¿no? Y que te Y por dicen, eso es que te hago referencia y te Claro. digo, la microbiota está de moda, pero ya va.
no todos los estudios tienen la utilidad clínica real, ¿ok? Y si hay un estudio de microbiota que realmente te va a dar lo que tú estás buscando y lo que quieres encontrar, entonces tiene que ser un estudio basado en la metagenómica, en la evaluación Metagenómica. del El ADN de, ADN de tu de ese microbiota. microorganismo, Claro, ¿vale? claro, ya. Los Entendido. Mira estudios, eso. los estudios bastante especializados en microbiota, adicional a lo que estamos hablando, de que te dice cuáles son los microorganismos que tienes y qué hacen estos microorganismos y qué tan metabólicamente activos son, o sea, qué tanto butirato están produciendo, qué tanto acetato, qué tanto propionato. Además, te pueden dar otros clues, te pueden dar otras herramientas, como por ejemplo, qué tanta inflamación intestinal al determinar la calprotectina o qué tanta permeabilidad intestinal puedes tener, De eso hemos determinando los hablado. niveles. Del Ajá, intestino amo la permeable. permeabilidad Sí, intestinal. sí, sí, sí. Hablamos Ujú. la vez pasada de eso. Sí, sí, sí. Entonces, para ello determinamos la zonulina, determinamos la ocludina. También Claro. podemos determinar los niveles de inmunoglobulina secretora, que es como ese caballito de batalla que se encuentra allí en la barrera intestinal tratando de aumentar los mecanismos de defensa. Podemos determinar la elastasa pancreática para ver que también está la función del páncreas en la liberación de esas enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos. Entonces, esos son estudios que realmente tienen un basamento científico y que son totalmente válidos, ¿ok? Claro. Hay otras condiciones como el SIBO o Small Intestine Bacterial Sí, Overgrowth, ¿sabes? El sí, sobrecrecimiento bacteriano sí, sí. a nivel del Que hay intestino tanta delgado. gente en este momento también con SIBO. Uf. Muchísimo, Sí, 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 muchísimo. sí. Hay un test específico para eso, porque eso no lo podemos diagnosticar a través de un análisis de microbiota. Para eso haríamos un SIBO test o una prueba de aliento, ¿ok? Ok, ok. Y ahí estamos cuantificando realmente de ese producto de fermentación bacteriana cuántos gases, metano o hidrógeno realmente esas bacterias están produciendo al consumir la lactulosa o la glucosa que se le administra al paciente antes del estudio. Súper interesante, pero ese es el estudio de elección para diagnosticar un SIBO realmente, ¿ok? Romy, ¿cómo empezamos? O sea, digamos que, ok, he escuchado toda esta información y yo quiero Sí, saber más y quiero hacer los cambios necesarios de vida, de alimentación, de ejercicio. claro. ¿Qué es lo que pasa, Dani? Que muchas veces detrás de una disbiosis, la disbiosis no viene sola. Entonces, muchas veces detrás de una disbiosis hay otras condiciones médicas que también debemos abordar de manera simultánea, trastornos neurológicos o sencillamente alteraciones neurológicas. Hay una depresión o hay ansiedad o hay trastornos del sueño o hay déficit de Ujú, atención o hay ujú. hiperactividad o hay trastornos metabólicos como resistencia a la insulina, hígado graso, Sí, diabetes, páncreas graso. Hay otras condiciones médicas que también debemos abordar. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo más importante? Primero, una asesoría en donde se haga con ojo clínico un buen interrogatorio. Sabes que yo a veces me puedo tardar con un paciente de Dani hasta 2 horas, ¿ok? wow, Porque es que es un interrogatorio muy inclusivo, o sea, realmente trato de abordar los diferentes órganos y sistemas del cuerpo para que no se me deje, para que no se me escape nada claro, en ese interrogatorio y poder tener una visión bastante completa, bastante integral de todo lo que le pueda estar sucediendo al paciente en ese momento, porque claro. muchas veces no es la disbiosis sola, es la disbiosis y qué más hay detrás de esa disbiosis, qué está acompañando esta disbiosis y todo eso hay que abordarlo en conjunto. Pero parte de lo que yo le enseño a mis pacientes, pues bueno, indiscutiblemente es primero cómo está tu estado de salud en general, Claro. levantar esa microbiota a través de la alimentación, a través de cambios de estilos de vida. Mm, En muchos casos sí es necesario el uso de ciertos medicamentos, otras veces no es necesario el uso de medicamentos, sino solamente suplementación y alimentación es más que necesario. Pero te repito, cada paciente es único. La microbiota de cada paciente, el microbioma de cada paciente también es único, ¿ok? Y a los pacientes hay que abordarlos de manera personalizada, ¿ok? Romy, ¿qué cambios, digamos, si en este momento nos están escuchando y dicen, wow, los cambios que podemos hacer hoy Ujú. para beneficiar nuestra microbiota? Por supuesto, número uno, dejar todo lo que es azúcar. Lógico, la Todo. alimentación ultraprocesada, que es la alimentación americana, básicamente, Sí, ¿sabes? sí. Los ultraprocesados, las harinas, el azúcar, alimentos que carecen pues de fibra y que lo que son es de alto índice glicémico y bueno, van a tener un impacto negativo no Dejar solamente sobre la microbiota, sino sobre tu metabolismo en los general, aceites ¿vale? vegetales, que a mí Indiscutiblemente. me dicen, pero es que yo como saludable, yo no cocino, pero yo siempre me ordeno, ¿sabes? Cosas saludables. Ok, esas cosas saludables que tú estás ordenando, a menos que
esté certificado, porque eso hay una certificación que existe en algunos restaurantes. Todos los restaurantes cocinan con aceites vegetales. Y los aceites vegetales Dani, son ¿quién va lo a cocinar peor con para tu aceite de microbiota oliva? y para la inflamación y para Sí, todo. Entonces, sí. dejar de comer en la calle todos los días, dejar de consumir aceites vegetales, comenzar a consumir aceites como el aceite de oliva, ¿verdad? El aceite de El aguacate. aceite de aguacate, claro. Esos Sí. que ayudan tanto a la microbiota. ¿Qué otro cambio, Romy? Como comentábamos, no se trata solamente de cambios de alimentación, sino cambios de estilo de vida, Ujú. mejorar tu patrón de sueño, encontrar herramientas que te ayuden con esa resiliencia al estrés para bajar esa carga de ansiedad, la actividad física. Esos son los cambios cruciales. Hay otros factores que indiscutiblemente también van a afectar, como el cigarrillo, el alcohol, ¿vale? Pero bueno, no todo el mundo está expuesto a esto, pero hoy en día, pues bueno, vemos bastante, unas Mm, altas tasas de pero consumo de tabaco todavía y de alcohol. podremos estar hablando de esto 4 horas, 5 horas, 6 horas, fácilmente. Pero otra de las cosas que todavía se sigue creyendo este mito de que el alcohol, el vino es bueno porque tiene antioxidantes y hay que tomar vino porque eso es bueno. A ver, Por el resveratrol. por el resveratrol, por los antioxidantes, te tienes que tomar 1000 botellas para que te haga efecto un poquito del antioxidante. Así mismo. Entonces, Sí. ya tenemos que decir, Romy, es más, dilo tú, que ya sabemos que el alcohol en Crea cualquier toxicidad. exactamente, Ujú. en cualquier Sí. proporción, no es como que, no, una copita de vino, una cervecita acá, el alcohol en cualquier proporción es dañino. Es tóxico. Ujú. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Dani. Así mismo es. A De ejercitarnos, a estilo de comenzar vida. de estilo de vida, Ujú. Patrón de exacto. sueño, estrés. Ujú. Esos son básicamente los puntos Estrés. controlables para poder modular pues una microbiota, ¿vale? Pero también entender que la disbiosis no lo es todo, o sea, ese desbalance no lo es todo. Hay que tener Claro, ojo clínico. No por supuesto. permitamos el autodiagnóstico, porque No, te no. repito, detrás de una disbiosis pueden haber unas condiciones gastrointestinales también diferentes que también debemos abordar, trastornos de la motilidad intestinal, ¿sabes? Estreñimiento, intolerancia a ciertos alimentos, intolerancias a los FODMAPs. Es decir, no nos concentremos solamente en pensar, puede ser que tenga una disbiosis, ¿ok? Claro. De tu Recordemos médico una vez más, tratante, el que... disbiosis. ¿Qué cosa es una Ujú. disbiosis? Por si acaso no la... Disbiosis, sí, eubiosis es el equilibrio perfecto en esa microbiota, es decir, el equilibrio perfecto Balance. entre todos esos microorganismos que habitan allí, hongos, Exacto. virus, protozoos y bacterias. Disbiosis quiere decir la pérdida de ese equilibrio, la pérdida de ese balance Del entre los balance. diferentes grupos de microorganismos, Que es ¿vale? ahí Entonces, cuando empieza la eubiosis enfermedad. y disbiosis, Ujú, exactamente, ujú. ¿vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, esos son los puntos más importantes, pero nunca hacer el autodiagnóstico y decir, No, ay, no, bueno, no. tengo bloating, tengo distensión, tengo gases, tengo alternancia de diarrea con estreñimiento, tengo foggy brain, me siento cansada. Eso es disbiosis. No, Traten no, de no, evitar no, el no, no. autodiagnóstico y No, busquen el apoyo, porque te claro que sí. repito, sí puede que haya una disbiosis, porque todos estos son síntomas o Exacto, signos que nos pueden estar sugiriendo que hay una disbiosis. Pero exacto. hay que tener ojo clínico en saber si detrás de esa disbiosis hay algo mucho más importante que también debemos abordar, ¿vale? Y que no Romy, podemos dejar pasar por alto. yo te quiero a ti por el resto del año aquí, ¿eh? O sea, de verdad, porque tenemos tanto de qué conversar. Después quiero que por favor estés con nosotros nuevamente porque tú eres pediatra, así que eso lo vamos a hablar en otra ocasión, pero sí Claro que quisiera sí, Dani, tenerte con aquí gusto. nuevamente. Tú estás en Venezuela, sin embargo, tú tratas a pacientes de todo el mundo. Mi gente, aprovechen, bueno, soy lo peor, soy lo peor. Pero es que los precios en Venezuela no son los precios en Estados Unidos. Y si ustedes están pensando, Evidentemente. a ver, es una persona, por supuesto, como Romy, aquí en Los Ángeles, por supuesto que tiene que cobrar 50,000 veces más para poder sobrevivir, porque no se puede sobrevivir. Pero Romy está en Venezuela. Yo solamente digo, es otra cosa. Pero Romy atiende Sí. a pacientes de todo el mundo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo te podemos contactar? Sí, bueno, podemos dejar los números de contacto. Yo les daría pues mi línea americana. No me Vamos primero sé con el la línea número. americana. Para los que están en audio nada más, vamos a darlo aquí, pero lógicamente vamos a Sí. dejar todo en la caja de información abajo aquí del video. Entonces, empezamos, Romy.
Ok, el número americano es 786-773-8958. Nuevamente, A través de ese contacto, 786. Ok. 786-773-8958. Tú Ok, me dices. esa es la línea de información para Estados Unidos. En redes sociales, ¿cómo estás? My Healthinity, me My pueden encontrar Health en Instagram. Finity. Miren Ajá, eso. My Health Finity, como salud Finity, infinita en uno. así mismo. Health Ajá, Finity. My exactamente. Health Finity. Ujú. My Healthinity y Romina GN. Romina G.N. de Nancy. Ajá, Perfecto, vale. vamos a estar dejando toda la Ujú, información. Esto es para quienes nos están escuchando a través de Revolver Podcast y no nos están viendo, pero por supuesto que si nos buscan por YouTube vamos a poder tener toda esa información en la caja de información. Romy, te queremos muchas veces más en el programa. Gracias por la invitación, Dani. El placer fue No, mío haber estado con ustedes el día de hoy. gracias por toda la información, Ujú, por todo el conocimiento que has esparcido hoy y seguro por todas las vidas que vas a estar salvando, porque de verdad que esto es una ujú. información que salva vidas. Muchísimas gracias por estar con Amén. nosotros, Romy. Un No, beso hasta gracias a Venezuela. ustedes. Igualmente, Dani, y a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y a ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado en un episodio más. Espero que les haya servido de algo, que les haya gustado, que los haya motivado, impulsado a hacer esos cambios de vida necesarios, porque no hay nadie más que vaya a controlar tu salud como tú mismo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.